pero gracias. Yo no sé qué motivos tendrán ustedes para estar hoy aquí, pero en cualquier caso a mí me parece que han tenido una buena idea. Porque, como decía Esther, hay muchas ONGs, muchas muy grandes, trabajan muy bien. La nuestra es una ONG muy pequeñita, pero yo creo que trabaja muy bien también. Y yo les puedo contar lo que yo conozco de ella, cómo a nosotras allí en Mozambique nos ayudó, cómo gracias a la ONG, pues yo creo que no exagero si digo que conseguimos salvar muchas vidas. Y lo voy a hacer, espero que en muy poquito tiempo. He preparado, bueno, no lo he preparado para ahora. Tenía preparado un montaje extenso explicando la experiencia, todo este proyecto, pero lo voy a resumir todo lo que pueda para no cansarles. Pero verán ustedes cómo realmente Del Puente trabaja muy bien. Bueno, me lo dirán al final, a ver si me consigo explicar bien. Bueno, lo primero es situar Mozambique. Mozambique es un país que está abajo, bueno, si ustedes lo miran, ahí abajo a su derecha. ¿No es eso? Sí, a su derecha. Tengo problemas siempre con lo de derecha. Enfrente de Madagascar, que es la isla esa que queda ahí. Esa es la bandera. Y yo llegué allí, bueno, esta es la situación que no nos interesa demasiado, los países limítrofes. También hice un breve resumen de su historia que tampoco interesa mucho. Fue colonia portuguesa muchos siglos y por eso hablan portugués, que es el idioma oficial, aunque luego tienen muchos dialectos. Estuvieron muchos años en guerra. La paz se firmó en el 92 en Roma y bueno, ha habido 5 elecciones generales, en fin, ahora hay más o menos una democracia teórica. Esto ahora mismo tampoco interesa, luego hablaré. Las Hermanas de la Consolación llegaron en el 93, es decir, la paz se firmó en el 92 y las hermanas llegamos en el 93. Yo me incorporé en el 98, es decir, más o menos 6 años después de terminar la guerra, pero aún se notaban mucho los efectos, porque ya digo, fueron muchos años de guerra y muy devastadora. Bueno, el sistema de salud de Mozambique se organiza en puestos de salud, que no tienen médico, apenas tienen un enfermero mínimamente cualificado. Luego centros de salud, que tienen médicos no especialistas, 1 o 2. Y luego el Hospital General, que es de nivel secundario, que está en cada capital de provincia. Y el Hospital Central, que solo existen 3, en las principales ciudades del país, Maputo, Beira y Nampula, en el sur, centro y norte. Bueno, pues yo, cuando llegué en el 97, llegué al Hospital Provincial de Inhambane. Es una de las provincias del sur, más o menos cerca de Maputo, que es la capital, que está al sur del todo. Y allí en ese hospital había estos pabellones: medicina hombre, medicina mujer, maternidad, pediatría, cirugía hombre y cirugía mujer. Y cada uno de ellos unas 30 camas. Mis compañeros de trabajo eran los que pueden leer ahí: un anestesista ucraniano, un cirujano ruso, una pediatra rusa, una internista rusa, un traumatólogo húngaro y yo. Todo esto era porque Mozambique fue, nada más independizarse, un sistema marxista, un sistema de gobierno marxista-leninista, comunista puro. Entonces los aliados eran los países de la órbita soviética, que entonces todavía existía la URSS con las repúblicas, bueno, los países adyacentes, ¿no? Entonces las personas que colaboraban con Mozambique eran todas de estos países. Hablábamos todos mal portugués, así que imagínense cómo eran las reuniones, un poco por gestos más que nada. Bueno, el hospital no era así. Esto es una fotografía reciente. Cuando yo llegué estaba mucho más destartalado, pero era una sala con muchas camas, casi no cabía una persona entre cama y cama. Aquí están más espaciadas que cuando yo llegué, pero bueno, era más o menos así. Y me encomendaron el pabellón de medicina hombres, nada más llegar. Tenía 30 camas, ya digo, 15 de mezcla y 15 de tuberculosis graves. Bueno. Y también atendíamos a los presos de la cárcel, por cierto. En esto no me extiendo mucho. Mi horario de trabajo era, bueno, como el de todos nosotros, bastante apretado, pero tampoco me voy a extender en esto, porque luego estuve 2 años allí, me sirvió mucho para conocer el sistema de salud de Mozambique, pero luego ya pasé
a Maputo, aunque yo vivía en Matola. Ahí trabajé en un centro de salud que se llama Polana Caniso, del 99 al 2007. Yo vivía, como he dicho, en Matola, que está a 12 kilómetros de Maputo. Y el recorrido me costaba, como pongo ahí, 1 hora, cuando iba en transporte público. Y el transporte público era este. Esto es un chapa, que dicen allí, ¿no? Es una furgoneta que aquí tiene 9 plazas. Allí, bueno, es una plaza. Pues unas 27 o 30 personas más o menos. Una aprende muy bien cómo colocarse para caber más o menos bien. Y bueno, ese es el transporte público de allí, el más normal. Y yo viajaba en ese. Y este es el barrio donde estaba el centro de salud. Es el barrio Polana Caniso. Lo de Canizo, es porque las casas en principio estaban hechas de cañizo. Luego poco a poco se fueron haciendo de ladrillo a medida que las personas iban teniendo un poco más de dinero. Pero ven, aquí tienen, por ejemplo, una payota hecha de canizo. Y la hora del baño del niño, pues ya ven cómo los bañan, en esa especie de tinaja, de balde, ¿no? También vean el recipiente amarillo con el que van a buscar agua al pozo. Hay muchos de estos recipientes de 20 litros, 10 litros, y con estos van a buscar agua a los grifos comunes. Bueno, esta era la gente de mi barrio, ¿no? Más o menos. Luego mis compañeros, pues era un internista argentino, aquí sí que hablaba español tranquilamente, otra enfermera que era española, y luego ya de Mozambique todos. Ahí en esa época, como ven, iban con hábito. Esa de blanco soy yo. Y Raquel, bueno, Raquel era mi colega más próxima, era también médico de familia de Valencia, precisamente, dominica del Rosario, es decir, una hermana de otra congregación, y por supuesto trabajábamos muy bien juntas. Entonces, bueno, estas son un ejemplo de nuestros pacientes. Ahí había también de todo, teníamos pediatría y personas adultas. Pero lo del proyecto de Del Puente surgió cuando conocimos la Casa de la Alegría, en el 2004. Verán, la Casa de la Alegría es una casa de la que, bueno, a lo mejor Víctor luego lo nombra, aunque él suelo nombrar porque ha estado en otro sitio en Mozambique. La Casa de la Alegría es un centro que dirigen las misioneras de la caridad, la Madre Teresa de Calcuta. Y ahí atienden a, como es su línea, a los más pobres de los pobres y a niños que dejan abandonados o cuyos padres han fallecido por SIDA y las abuelas o abuelos no pueden cuidar, entonces los dejan allí en la casa. Comenzamos un proyecto, Del Puente comenzó un proyecto con la Casa de la Alegría porque eran, bueno, creo que está explicado aquí, voy por orden, un proyecto de becas sanitarias, lo llamamos así, con niños y adultos también que vivían en esta casa. Y ahí explico, ¿no? Niños huérfanos o abandonados con SIDA, y los adultos suelen ser enfermos terminales con SIDA y tuberculosis multiresistente, es lo que quieren decir esas siglas. Bueno, los niños son estos son ejemplos de... Este es el comedor, comen ellos solitos, claro, porque no hay personal que dé abasto para darles de comer a todos. Ahí hay más. Son solo para que vean ustedes un poquito las caras de ellos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Muchos niños, como ven, con tiña y, en fin, bueno, algunos bastante deteriorados. El problema era que si los niños o adultos de esta casa iban a hospitales públicos, por ejemplo al Hospital Central en Maputo, allí hay pocas camas y mucha gente enferma. Entonces, estos enfermos de SIDA graves eran atendidos solo sintomáticamente, es decir, un poco despachados, ¿no? Se les daban paracetamol, multivitaminas y poco más, y se les enviaba a casa de nuevo. No se les trataba simplemente por matemáticas, porque no podían ocupar una cama un enfermo que tiene pocas posibilidades de sobrevivir, habiendo tanta gente enferma con patologías agudas. Entonces, no se les atendía apenas. Y cuidar de ellos en el centro Polana Caniso, que era de la Cooperación Española, que tenía una gestión privada y muy bien administrado, significaba por su número, por supuesto no se les cobraba, pero no podíamos atender a todos porque era la ruina del centro. La directora llegó un momento en que me dijo, no podemos atender a más pacientes gratuitamente porque el centro se hunde, hay
que pagar sueldos, hay que pagar material, estamos gastando mucho con estos niños y adultos y no podemos. Así que nos dijo a Raquel, mi compañera misionera dominica, y a mí, cuando llegue un niño así, mandadlo al Hospital Central. Y nosotras se nos cayó el alma a los pies, porque mandarlo al Hospital Central era no atenderlo. Entonces pensamos en Del Güende y nos pusimos a escribir este proyecto de becas sanitarias. Y la verdad es que fue pues genial. Del Güende ayudó, y aquí tienen un ejemplo gráfico de cómo mejoró un niño por una beca sanitaria de Del Güende. Este niño se llama Estelio y llegó así, como ustedes creo que se ve bien, ¿no? Las piernecillas que tiene, en fin, un estado de malnutrición, con sida y tuberculosis que iban muchas veces juntas. Luego van viendo que va mejorando el estado y al final está tan gordito que casi ni se le reconoce. Pues a este crío le dimos una oportunidad hasta que llegaron los retrovirales, que no tardaron, pero si este niño no hubiera sido atendido, se hubiera muerto. Entonces llegó Del Güende justo a tiempo. Y con este proyecto, aquí lo explico un poco, estuvimos 3 años y con él se cumplió una utopía. Los más pobres, los más abandonados, los que no tenían nada, eran tratados como los más ricos o por lo menos como los de clase media. En nuestro centro estaba muy bien visto, era una atención muy correcta la que dábamos, la verdad es esa, y se les trataba con todo esmero, respetando desde luego al máximo su dignidad, tratándoles con todos los medios que allí teníamos. Entonces, algunos venían y se morían, pero algunos se morían bien tratados y otros se recuperaban. Por ejemplo, Jorge, este niño se murió. Lo pongo también para que vean que no todo era ideal, pero bueno, este niño se murió rodeado de cariño y de unas condiciones pues lo mejores posibles. Entonces, Del Güende, yo les hablo de mi experiencia. Lo que hacíamos era, calculábamos el dinero que un niño iba a gastar en un internamiento medio de tantos días, que lo teníamos más o menos controlado. Esto lo multiplicábamos por el número de niños que atendíamos al mes, y esto por 12 meses. Y esa petición explicada la mandábamos a Del Güende, y Del Güende nos mandaba el dinero, y yo lo administraba. Quiero decir que iba, directo. Cuando nosotros atendíamos a los niños poniendo beca Del Güende, beca Del Güende, beca Del Güende, cada cosa que solicitábamos, radiografía, beca Del Güende, un tratamiento, beca Del Güende, y al final la directora me decía, este mes habéis gastado tanto, y aquí están los recibos, y es tanto, y yo, vale. Y entonces yo hacía una transferencia de la cuenta de Del Güende en Mozambique a la cuenta del centro. ¿Me explico? Pues así era como funcionaba, y ahora este proyecto ha sido modificado, porque este centro ha cambiado bastante, ya no están trabajando ni Raquel, no estoy yo, entonces, bueno, era un poquito más arriesgado continuar con él, pero se continúa apoyando con otro proyecto a la Casa de la Alegría, esa casa que han visto allí, con alimentos. Entonces, se diseña un proyecto, Raquel sigue allí, trabaja en otro sitio, pero ella diseña el proyecto para apoyar con alimentos a estos niños. Y yo les aseguro que llega todo. Y les puedo decir lo que yo conozco, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo viví.